Piden al Ayuntamiento de Guadalajara que ponga en marcha un plan de empleo. Se trata de un nuevo grupo de vecinos de Guadalajara que se han organizado para protestar por la falta de trabajo. Son el Comité de Parados de Guadalajara y hoy se han presentado con una concentración. Llevan meses recogiendo firmas y quieren que el Ayuntamiento de Guadalajara ponga en marcha, como les decimos, un plan de empleo para paliar en algo la situación por la que atraviesan muchas familias en Guadalajara. En unos instantes vamos a conocer a este comité de parados, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que pasa por una de las citas culturales más importantes que tiene Guadalajara cada año. El buen tiempo acompañó y las calles de Guadalajara se inundaron de historia, la que cuenta José Zorrilla en su Don Juan Tenorio. A lo largo del informativo disfrutaremos de parte de esta representación que cada vez gana más fieles en cuanto a público y en cuanto a actores que quieren colaborar con esta representación. También vamos a hablar del mundo del deporte en un fin de semana en el que podemos decir que quedamos en tablas, unos perdieron y otros ganaron. Sí, hemos tenido un poquito de todo, además ha sido un fin de semana un tanto atípico porque no han funcionado ni mucho menos todas las competiciones en este fin de semana de Todos los Santos, pero sí que ha habido fútbol, tanto segunda B como tercera división, ha habido también fútbol sala, segunda división femenina, donde han perdido nuestros dos representantes, el Alovera y el Chiloeches, y en baloncesto solo ha competido el Azuqueca, que ha logrado la primera victoria de la temporada. Centrándonos en el fútbol, el Deportivo Guadalajara visitaba a Lorca para medirse al conjunto de La Hoya, actual tercer clasificado, y mal le fueron las cosas a los de Carlos Pérez Salvachúa, que salieron derrotados por 2-1, y eso que llegaron a igualar el partido. Luego vamos a escuchar tanto al técnico del Depor como al de La Hoya. Mucho mejor las cosas para los de Miguel López López, una Azuqueca que suma su segunda victoria consecutiva, se aleja de los puestos de descenso, que no tuvo piedad del Ellín de Yoyo Caña, que regresó a nuestra provincia y a que también vamos a escuchar luego. Como decimos siempre, será aproximadamente en una media hora. Os contamos lo que ha dado de sí este fin de semana reducido deportivamente hablando. Gracias, José Virgilio. Hasta ahora nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad que les avanzamos ya en titulares. A lo largo del informativo vamos a contarles que este martes comienza la Semana de la Ciencia, un evento que busca la difusión de los trabajos científicos al público en general. También vamos a hacer balance de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, una ordenanza que lleva puesta en marcha en Guadalajara 5 años. Hablaremos también a lo largo del informativo del Partido Socialista, que señala directamente al que dicen es el responsable del vertido de gasoil en Llen de la Encina. También hablaremos de los acuerdos adoptados en el último Consejo de Ministros y veremos en qué ha consistido la entrega de las 1.800 firmas que se han entregado en la delegación de la Junta para protestar contra el cierre de camas en los meses de verano del hospital y los recortes sanitarios. Este lunes, los miembros del autodenominado Comité de Parados de Guadalajara han convocado a los medios en la Plaza de Santo Domingo para darse a conocer. Después de varias semanas recogiendo firmas en la sede del SEPECAM y en diferentes puntos de Guadalajara, han pedido abiertamente un plan de empleo al Ayuntamiento de la capital. Yo llevo ahora mismo, para diciembre, hará 3 años que llevo en el paro y en 3 años he conseguido trabajar, por ejemplo, 20 días en una empresa y otros 15 días en otras, y una en Torrejón, o sea, y estamos hasta las narices de echar currículos por todos los sitios y nada de nada, y sobre todo la gente joven lo tiene muy mal y los que tenemos ya cierta edad, pues estamos hartos de echar currículos y nada de nada. Esta situación es la que ha llevado a este ex trabajador de Progalsa a unirse con otros guadalajareños en paro y crear el Comité de Parados de Guadalajara. La Plaza de Santo Domingo ha sido el lugar elegido para recoger firmas entre los vecinos de la capital. Hemos empezado con la iniciativa de recogida de firmas, pero iremos a hacer una gran manifestación y iremos con las iniciativas que tenga la gente, pues se podrán hacer pues muchas cosas, ¿no? Habrá que luchar por el reparto del trabajo, pues sabemos que hay empresas que obligan a la gente a trabajar 10 horas, incluso 12, tendremos que ir a esas puertas de las empresas a denunciarlo para que se reparta el trabajo. El primer punto en el que han puesto su mirada a este grupo de parados es el Ayuntamiento de Guadalajara. El alcalde muchas veces va diciendo por ahí que hace lo que le dice la gente, pues iremos con un montón de firmas para ver si es verdad que hace lo que dice la gente, ¿no? Porque aquí el Ayuntamiento, por lo visto, van diciendo que tiene un superávit, no sé si de 5 millones de euros o no sé qué, y para los parados no hacen absolutamente nada. Entonces lo que planteamos es que los poderes públicos pues hagan algo por los
parados. En su primera acción pública, los miembros del comité han estado acompañados por varias decenas de curiosos. Algunos de ellos incluso han apoyado con su firma la iniciativa. Desde el grupo prometen nuevas acciones y esperan convocar una gran manifestación con unas exigencias claras y directas. Exigimos un puesto de trabajo y si no son capaces de darnos un puesto de trabajo, pues exigimos un subsidio indefinido. A preguntas de los medios de comunicación, el portavoz del Comité de Parados de Guadalajara, José María Gil, ha valorado las últimas noticias económicas positivas para nuestro país, como la salida de la recesión después de 2 años y medio. El gobierno dice eso, pero eso es mentira. Sí, podrá haber más dinero, de hecho, según están reduciendo los salarios y todo, los empresarios tendrán más beneficios y habrá dinero, pero habrá dinero para invertir en productos financieros, en bolsa, pero mientras no inviertan en producción, aquí no se van a crear puestos de trabajo. O sea, lo de que es verdad choca con la realidad. Habéis visto ahora mismo lo que está pasando en Fagor, lo que está pasando en Panrico, en el Ayuntamiento de Madrid, que van a despedir a 1.400... O sea, noticias de esas las tenemos día a día, con lo cual es mentira de que aquí se cree empleo. Saldrán las estadísticas, ellos miran las estadísticas como quieren, porque dicen, hay no sé cuántos parados menos, pero resulta que hay no sé cuánta gente menos afiliada a la Seguridad Social, con lo cual quiere decir, con lo que eso quiere decir que es mentira, que no se crea empleo, sino que la gente deja de buscar trabajo porque se cansa, la gente emigra y la gente, pues eso es lo que hay. O sea que la realidad dista mucho de ser como nos lo quieren pintar. Ellos tienen que mantener esa ilusión, dicen eso, pero nosotros sabemos que es mentira. Más cosas, Coronita despedirá finalmente a 22 trabajadores de su plantilla de Azuqueca. Empresa y comité de empresa han llegado a un acuerdo en el que se ha reducido el número de despidos, que en principio iba a ser de 42. Los sindicatos aseguran que a pesar de que cualquier reducción de empleo es siempre una mala noticia, se ha conseguido un buen acuerdo. Comité y dirección de la cervecera Coronita han llegado a un acuerdo que reduce prácticamente a la mitad el número de despidos planteados por la empresa. De los 42 trabajadores iniciales se ha pasado finalmente a 26. De estos, 22 o 23 en Azuqueca y el resto en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. El expediente de extinción de empleo ha sido registrado ya ante la Inspección de Trabajo en Guadalajara, según han confirmado fuentes sindicales. Estas fuentes han reconocido que, aunque cualquier reducción de empleo siempre es una mala noticia, se ha conseguido un buen acuerdo y que el número de afectados se haya quedado casi a la mitad de lo inicialmente previsto. Este acuerdo contempla una indemnización de 48 días por año trabajado, hasta un tope de 42 mensualidades por trabajador, que abandonarán la fábrica en 2 fases, 20 de ellos en una primera a finales de mes y los 6 restantes en marzo de 2014. Han sido razones organizativas, no económicas, las que desde la empresa se han valorado para llevar a cabo este ERE, motivos que ya están contemplados en la reforma laboral, según han precisado las mismas fuentes sindicales. La mayoría de los afectados son trabajadores jóvenes, con una media de 7 años trabajando para Coronita, cervecera que lleva instalada aproximadamente una década en Azuqueca de Henares, punto desde el que se distribuye a la zona centro de España fundamentalmente. Más cosas, se lo comentábamos al inicio del informativo, este martes comienza la Semana de la Ciencia, un evento que busca la difusión de los trabajos científicos al público en general. Los que asistan podrán conocer las actividades que se realizan en el Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara. Gracias a las actividades que se van a realizar en dicho parque, nos han dicho que Guadalajara juega en una liga muy importante en lo que a ciencia se refiere. Ya se ha presentado la Semana de la Ciencia de Guadalajara, que comienza este martes, una iniciativa que busca acercar la ciencia al público de todas las edades y estimular el gusto por el saber científico. Además, esta semana pretende ayudar al público a leer y entender la ciencia y difundir lo que se hace en el Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara, un ámbito físico donde se da una alta densidad de I+D+I. Otro de los objetivos es el fomento de un caldo de cultivo para las nuevas generaciones de científicos. Lo del caldo de cultivo nos ha salido por ahora bien, porque en las 2 semanas que hay previstas, la primera de biotecnología y la segunda de espacio, tenemos 400 personas inscritas, 400 chavales que vienen de institutos y de centros de formación profesional. Hemos tenido al final, ya no podíamos coger más. El taller Comunicar la innovación, la conferencia El Sol visto desde la Tierra y desde el espacio, la exposición Entre moléculas y la jornada de puertas abiertas serán algunas de las actividades para esta semana.
Y hay una jornada de puertas abiertas que nos interesaría que, bueno, medir con ella el efecto que ha tenido la transmisión, ¿no? A ver si en esta jornada de puertas abiertas, que es el día 12, viene gente a interesarse por algo que se está haciendo en Guadalajara desde hace unos cuantos años. Además, nos han dicho que debido a las actividades que se realizan, Guadalajara está en una muy buena posición. Que debido a estas actividades que estamos desarrollando, hoy en día Guadalajara figura a nivel, digamos, puntero en la Champions League de lo que sería la investigación espacial a nivel mundial, debido justamente a estas actividades, tanto con CALMA, con el monitor de neutrones, como con el radioespectrómetro solar, como con Solar Orbiter, del que esperamos tenga el lanzamiento exitoso en 2017. La entrada a todas las actividades de la Semana de la Ciencia es libre y gratuita para todos aquellos que quieran pasarse. Lo único que se necesita es inscribirse previamente mandando un correo electrónico a la dirección divulga@guadalab.es, ya que las actividades tendrán un aforo limitado. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha criticado cómo se está aplicando el sistema de pagos fraccionados de impuestos desde el Ayuntamiento de Guadalajara. José Luis Maximiliano ha denunciado que aunque mañana los ciudadanos liquidarán el pago fraccionado, no recibirán el correspondiente recibo desglosado sobre el coste de cada uno de los impuestos. El portavoz del grupo ha señalado que si no se facilita este desglose antes del 25 de noviembre, presentarán una moción al respecto en el próximo pleno. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida han criticado la forma en la que se está aplicando desde el Ayuntamiento el sistema de pago fraccionado sobre los impuestos municipales. Así, el portavoz del grupo, José Luis Maximiliano, ha señalado que a pesar de que mañana los ciudadanos pasarán a liquidar y terminar con los pagos, no les será facilitado un recibo desglosado sobre lo que corresponda a cada una de las tasas. Una denuncia que, según Maximiliano, ha surgido de los propios vecinos y que ha podido ser corroborada por el grupo. De tal manera que si los vecinos que se han acogido al pago fraccionado de los impuestos quieren saber cuánto han pagado de cada una de las tasas, deberán solicitarlo expresamente y hasta febrero no se les remitirá tal informe. Vamos a presentar una moción en el próximo pleno, una moción para que el Gobierno municipal se pronuncie y explique por qué esto no se hace así. En el caso de que un Gobierno municipal aún así no quiera hacer esto, vamos a poner a disposición de los ciudadanos un modelo para que soliciten estas liquidaciones, para que además le digan al ayuntamiento y reclamen para que en el futuro todo esto se haga de oficio. Por otro lado, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, José Luis Maximiliano, ha vuelto a valorar la situación en la que se encuentra el transporte urbano de Guadalajara. Maximiliano insiste en que es necesario rescindir el contrato de mutuo acuerdo con la empresa concesionaria. Alsa, especialmente, dice ahora que los trabajadores de la empresa han denunciado diferentes incumplimientos con respecto a sus derechos laborales. La caída de viajeros en los 6 primeros meses ha sido de 672.032 viajeros en el mismo periodo que el año pasado. Para que se hagan una idea, estamos peor que en el año 1999. En el año 2013 ha habido 259.000 viajeros. En el año 1999, en el mes de septiembre, hubo 303.000. Una ciudad que, claro, ahora mismo somos 85.000 habitantes, entonces éramos muchos menos. La caída de ingresos es de 470.365 euros y los ingresos están también por debajo de los que se hicieron en el año 1999. Este año, en 2013, en septiembre, se han recaudado 99.900 euros y en 1999 se recaudaron 101.000 euros, casi 102.000. Más cosas. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha realizado un balance sobre la ordenanza de convivencia ciudadana tras cumplir 5 años en vigor. Una ordenanza que desde el equipo de gobierno aseguran ha cumplido con los objetivos establecidos en 2008, al haber erradicado la prostitución en la calle y la mendicidad coactiva, así como haber disminuido la práctica del botellón. Por otro lado, según datos de la propia policía local, las denuncias por vandalismo han descendido en más de un 48%. Tras 5 años en vigor de la ordenanza de convivencia ciudadana, el equipo de gobierno ha realizado un balance satisfactorio tras conocer datos aportados por la propia policía local de Guadalajara. Una ordenanza insiste en disuasoria sobre ciertos comportamientos, cuyo objetivo no ha sido solo el de recaudar. Es muy satisfactorio, dado que la entrada en vigor de la ordenanza de convivencia ciudadana ha permitido frenar en la ciudad la práctica del botellón, especialmente en la zona centro, en el centro histórico de la ciudad. Tanto las llamadas al 092 como las denuncias por el incumplimiento de la ordenanza han disminuido.
Así, las denuncias por vandalismo han descendido en más de un 48%, las denuncias por alteración del orden público han bajado en un 30% y las llamadas al 092 por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública han descendido en un 32% entre los años 2008 y 2012. Por otro lado, el alcalde ha señalado también que se ha terminado con la prostitución y la mendicidad agresiva coactiva en las calles de la ciudad, entre otros objetivos. Se han conseguido los objetivos con una reducción de más de un tercio de denuncias, llamadas, de sanciones, con una reducción de casi al 50%, un 41% menos de jóvenes atendidos por intoxicaciones etílicas, con lo cual con este dato pues también se cumple ese factor de protección de la salud que perseguíamos con la ordenanza. Seguiremos aplicándola, seguiremos modificándola en caso de que sea necesaria. Además, con respecto a las sanciones alternativas al pago de las multas, se han encontrado desde 2010 la posibilidad de acudir a cursos formativos a la de realizar servicios a la comunidad para los jóvenes que han practicado botellón en la vía pública. Un total de 210 jóvenes han pasado por los cursos hasta la fecha y 302 personas han realizado ya trabajos a la comunidad. Un modelo de ordenanza de convivencia ciudadana que desde el equipo de gobierno señalan ha sido pionero. Además, el jefe de la policía local, Julio Establés, ha señalado a preguntas de los medios de comunicación que ya ha sido exportado y estudiado por otras regiones. Varios municipios de prácticamente toda España, fundamentalmente de Castilla-La Mancha, alguno de Extremadura y alguna otra región fuera de Castilla-La Mancha. Los más interesados y que ya lo han puesto en marcha ha sido Albacete, incluso nos visitó su propia alcaldesa para poner en funcionamiento la ordenanza de convivencia y ver un poco las experiencias que habíamos tenido en Guadalajara. Ciudad Real se interesó también. Dentro de Castilla-La Mancha hay otra población que es Quintanar de la Orden, puso prácticamente en vigor la ordenanza similar a la nuestra. Se ha interesado y lo puso en práctica Illescas. Y fuera de lo que es la región, el último que está trabajando y es pionero en Extremadura es Don Benito. Don Benito incluso al hacer referencia a el trabajo que llevamos con ellos o que estamos colaborando con ellos desde hace aproximadamente 7 meses y han realizado una propuesta de aprobación de ordenanza de convivencia muy similar a la nuestra, incluso, insisto, nos hacen referencia y aparecen en los propios medios de comunicación. Y luego multitud de llamadas de otras poblaciones donde están interesados fundamentalmente pues para ver cómo se ha producido la puesta en marcha de la ordenanza, la elaboración de la ordenanza y luego sobre todo por los resultados que hemos tenido. Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar más sobre este aniversario, podíamos denominar, de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, y nos acompaña en plató Armengol Engonga, concejal de Seguridad. Parece que no, pero 5 años de puesta en marcha de una ordenanza que al principio tuvo sus problemas, su polémica, como todas las cosas que se empiezan a llevar a cabo, pero que ahora, 5 años después, se demuestra efectiva. Sí, buenas tardes. Efectivamente, el tiempo va pasando, han pasado ya 5 años en este aniversario de la puesta en marcha de una ordenanza de convivencia, cuyo balance no puede ser más satisfactorio y más positivo desde el equipo de gobierno de Antonio Román, y una puesta en marcha de una ordenanza de convivencia cuyo principal objetivo era digamos que ordenar una serie de infracciones que se acometían en la ciudad de Guadalajara, infracciones referentes al vandalismo, a la mendicidad, a la prostitución, al consumo de alcohol en la vía pública, y que no solamente no estaban reguladas en ningún documento, en ninguna herramienta que luego posteriormente ha servido de uso para los agentes de la Policía Local de Guadalajara, sino que además pues teníamos que regular de alguna forma, como así hemos hecho, y de una forma satisfactoria que viene avalada por distintos ayuntamientos de España que se han puesto en contacto con nosotros preguntándonos por cómo habíamos articulado dicha ordenanza de convivencia, cuáles eran los resultados más inmediatos y a largo plazo de dicha ordenanza, y debido a ese grado de satisfacción tan elevado, estos ayuntamientos posteriormente lo han puesto en funcionamiento. Si echamos la vista atrás, recordamos hace años como las calles de la zona más céntrica, la calle de Bardales, estaba llena de gente haciendo botellón, una imagen que ahora ya no hay, porque esta ordenanza dota precisamente a los policías para que puedan hacer algo. Efectivamente, los agentes de Policía Local de Guadalajara no tenían una herramienta para utilizar en esta serie de infracciones, como he comentado anteriormente, de vandalismo, de prostitución, de mendicidad y también de consumo de alcohol en vía pública. Un consumo de alcohol en vía pública
que estaba masificado en la zona centro de Guadalajara, en plazas importantes como la Plaza del General Prim o Plaza de San Esteban, plazas que no solamente se masificaban con jóvenes de Guadalajara haciendo botellón, sino que además, pues bueno, incluso algunos equipos de gobierno, como el Partido Socialista, pues premiaba a los jóvenes que había ahí repartiendo bocadillos. Es más, se daba una circunstancia añadida y se premiaba, pues digamos que una costumbre que luego tenía unas consecuencias indirectas en los vecinos de la ciudad de Guadalajara, consecuencias indirectas generando ruidos, generando molestias de convivencia, y también posterior al botellón, digamos que referente al medio ambiente, pues una suciedad que se daba en zonas centros de Guadalajara, que con esta ordenanza de convivencia hemos conseguido regular, como decía, no solamente esos comportamientos y esas infracciones que se cometían en la ciudad y que no estaban reguladas en ningún documento, que ha servido posteriormente de herramienta importante para uso de la Policía Local de Guadalajara, sino que ahora, posteriormente, y damos la vista atrás, pues ha servido de ejemplo para otros ayuntamientos que la están poniendo en funcionamiento. Precisamente al hilo de esta ordenanza de convivencia ciudadana y con el botellón se siguen poniendo en marcha esos cursos con los que la gente a la que de alguna manera se le caza, entre comillas o sin comillas, haciendo botellón, puede revertir en trabajos hacia la sociedad. Sí, efectivamente, la puesta en marcha y el alto grado de satisfacción que tenemos con la ordenanza de convivencia viene principalmente por tres premisas que se cumplieron en su día. Una primera, la voluntad política del equipo de gobierno de Antonio Román en el año 2008-2009 de poner en marcha esta ordenanza de convivencia. Una segunda premisa, como fue la aplicación de esta norma que sirviera como herramienta para que los agentes de policía local pudieran hacer frente a estas infracciones que se cometían en Guadalajara. Y una tercera premisa, como fue que esta ordenanza de convivencia sirviese de uso y tuviese una tolerancia cero desde el primer momento. Una tolerancia cero que venía regulada con una serie de sanciones económicas, pero que en ningún caso el espíritu de esta ordenanza de convivencia era un espíritu, digamos, recaudatorio, sino que era un espíritu disuasor de dichas infracciones que se cometían, como así se ha ido viendo, mejor dicho, a lo largo de los 5 años, cómo estas sanciones económicas se han podido permutar en el caso de a menores de 18 años con cursos formativos que van desde el medio ambiente, desde la ordenanza de convivencia, como distintos usos de ocio alternativo que se pueden dar como alternativa al botellón, y para los mayores de 18 años con la permuta de trabajos en beneficio de la comunidad. Por tanto, como decía, en ningún caso el mensaje que queríamos transmitir a los ciudadanos de Guadalajara era un mensaje recaudatorio, sino que queríamos corregir una serie de infracciones que se cometían en la ciudad de Guadalajara, que no estaban reguladas en ninguna herramienta, y todas ellas se han podido permutar, por un lado, a los menores con cursos formativos y a los mayores de 18 años con trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Se ha conseguido también de alguna manera concienciar a los propios ciudadanos de Guadalajara de que sean más cívicos o de que seamos más cívicos? Sí, una de las consecuencias indirectas que vemos de esta puesta en marcha de la ordenanza de convivencia, de esta puesta valiente por parte del equipo de gobierno del año 2007 de Antonio Román, fue consecuencias indirectas que vemos referentes a los requerimientos que se produjeron o se han ido produciendo desde el año 2009 hasta el año 2013 al 092, como han ido bajando el número de llamadas de vecinos de la ciudad de Guadalajara quejándose de temas de vandalismo, quejándose de la prostitución, quejándose del consumo de alcohol en vías públicas, y también se ve reflejado en el número de sanciones que han puesto los agentes de la Policía Local de Guadalajara, número de multas interpuestas por los agentes, que ha ido disminuyendo desde el año 2009 hasta el año 2013. Por tanto, la conclusión que se saca es que es una ordenanza positiva, que teníamos una serie de infracciones que todo el mundo sabía que se cometían en Guadalajara, pero que no había ninguna norma ni ninguna herramienta que regulase dichas infracciones, y por tanto la puesta en marcha de esta ordenanza de convivencia ha servido para poner orden pues a estas conductas incívicas que se producían en la ciudad de Guadalajara. La polémica que había al inicio cuando la concejala de Seguridad era María José Agudo se ha diluido de alguna manera. Ahora en 2005 ya no es motivo de crítica por parte de la oposición esta ordenanza. Sí, al final, como decía, fue una apuesta valiente por parte del equipo de gobierno. Me acuerdo en aquella época, en el año 2008, con el tema concretamente del botellón, una de las infracciones que regula esta ordenanza de convivencia, que había varias alternativas. Incluso en el equipo de gobierno pues hablaba de si poner un botellódromo, como se estaba aplicando en otras ciudades de España, si finalmente optar por esta ordenanza de convivencia, y al final se optó
por esta ordenanza, que al principio, como todas las cosas pioneras y novedosas, pues requiere de una asimilación por parte del ciudadano de Guadalajara, y en este caso pues hubo incertidumbre, la gente no sabía muy bien si iba a ser una apuesta recaudatoria, como se ha visto y se ha demostrado que no, y al final pues el tiempo nos ha dado la razón. Es una ordenanza de convivencia muy positiva para la ciudad y que espero que se sirva de aplicación para otras ciudades de España. Precisamente eso, que se ha dicho en varias ocasiones y también lo han dicho en la rueda de prensa, el hecho de que nos copien algo que funcione y algo que funciona para bien, me imagino que es motivo de orgullo para todos ustedes en esta época en la que estamos cansados siempre de dar noticias positivas, noticias negativas, perdón, y que tienen que ver con cosas menos agradables. Sí, es motivo de orgullo para este equipo de gobierno por esa apuesta valiente del año 2007, del año 2009, han pasado ya 5 años. Y también quiero reconocer y aprovechar la ocasión de esta entrevista pues para reconocer el trabajo concretamente de una persona como fue Jorge López, inspector de la Policía Local de Guadalajara, que fue uno de los que apostó fuertemente por la aplicación de esta ordenanza, que se recorrió previamente en el año 2008 varias ciudades de España para ver el tipo de infracciones que se estaban acometiendo, si eran iguales que en Guadalajara o eran diferentes, y la normativa que se podía afrontar para regular estas conductas, y finalmente pues fue una de las personas importantes a la hora de exponer esta ordenanza de convivencia y de llevarla a cabo, y por tanto 5 años después pues estamos muy contentos, muy satisfechos. También lo dejamos un poco abierto a que se puedan modificar ciertas infracciones o ciertas sanciones que vienen recogidas en la ordenanza, pero en principio pues el balance no puede ser más satisfactorio. Luego puede seguir creciendo, ¿no?, la propia ordenanza. Puede seguir creciendo o se puede ir modificando. Adaptándose efectivamente a los tiempos que corren, a las diferentes infracciones, según se vayan afrontando por parte de los policías locales, porque ya tienen una guía, tienen un documento que antes no tenían y que ahora sí, para afrontar pues estas infracciones que se cometían en la ciudad de Guadalajara. Pues lo dejamos aquí. Armengol Enconca, concejal de Seguridad, muchísimas gracias por acompañarnos y por esos resultados de ese balance de 5 años de ordenanza de convivencia ciudadana. Muchas gracias y un placer. Indignados por lo que consideran es una falta de responsabilidad y un ejemplo, dicen, de uno de los episodios esperpénticos en el que se pone de manifiesto la ineptitud del gobierno regional. Así están y así de claro hablan en el Partido Socialista tras las últimas declaraciones de la Junta de Comunidades y del secretario general del Partido Popular sobre el caso de la contaminación accidental de Hien de la Encina, una contaminación sobre la que aseguran hay un primer responsable, el que vertió el gasoil en el depósito de agua, el alcalde de Jadraque. No bajan calmadas precisamente las aguas en el Partido Socialista, y es que la última comparecencia del delegado de la Junta y la directora general de Salud Pública, alertando de la no conveniencia ahora de beber ni de usar agua todavía en Hien de la Encina, 25 días después del vertido accidental de gasoil en el depósito de agua, les ha hecho estallar. A los responsables políticos, como la directora general de Salud Pública, el delegado de la Junta en la provincia de Guadalajara, la señora presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, la señora Guarinos, o el último personaje en entrar en escena, que ha sido esta mañana el subdelegado del Gobierno. Todos ellos viven en el mundo feliz del que habla el consejero Echani, que no solo no es apta para el consumo, sino que además no se puede utilizar para las tareas domésticas y que además aconsejan a la gente que tampoco se duchen con el agua. Luego dijeron que había que tratar el agua con hielo picado. Primero con hielo picado. Después que había que tratarlo con vapor. Más tarde que con un tratamiento químico. Y afortunadamente, y gracias a la diligencia del alcalde, no puso en marcha lo de ¿pueden ustedes beber el agua? No, dijo que el agua, porque las muestras no eran claras, no se podía beber, y gracias a ello seguramente hemos evitado un grave problema de salud. La solución de cambiar las tuberías tiene también sus lagunas, según el diputado regional socialista. Que hay que cambiar las tuberías. ¿Cuáles? Las de la red de abastecimiento, en alta, en baja, las de las casas particulares. ¿Quién va a pagar eso? ¿Qué coste tiene? Pero lo que no entienden desde el Partido Socialista, desde luego, es la tardanza en actuar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Es para proteger al alto cargo del PP que causó la contaminación?
¿Es para machacar a un alcalde socialista que lleva un mes perdiendo horas de sueño sin poder atender sus obligaciones en su trabajo, buscando soluciones que la Junta le niega y de las que se desdice una y otra vez? ¿O es para las dos cosas a la vez? Proteger a su diputado provincial de alcalde de Jadraque. ¿Saben ustedes quién es el causante del vertido de gasóleo? No él directamente, un empleado de su empresa. O, como digo, en definitiva es para ocultar su nefasta, inepta e incomprensible gestión. Los socialistas lamentan que tan solo señalen al alcalde como responsable de todo y critican que no se hayan desplazado hasta Allende de la Encina para interesarse por los vecinos del pueblo. Luis Santiago Tierraseca ha hecho hincapié en señalar al diputado provincial del Partido Popular, Alberto Domínguez, por un lado como dueño de la empresa que causó el vertido accidental y por el otro pide que se certifique por escrito el estado del agua para poder pedir responsabilidades. Y ha llegado el momento, como digo, de que se sepa quién ha originado el problema que tienen los vecinos de Allende de la Encina desde hace casi un mes que están sin agua. La empresa del alcalde de Jadraque y diputado provincial del PP, don Alberto Domínguez. Esta es la empresa dedicada al suministro de carburantes, la que fue la que introdujo el gasóleo en un depósito de agua en Allende de la Encina. Lo digo para despejar las dudas que parece tener el subdelegado del Gobierno, según declaraciones que he escuchado esta mañana. Lo que quiere el alcalde, lo que necesita el Ayuntamiento de Allende de la Encina, además de, si esa es la solución definitiva, que se pongan a trabajar sobre ello, ¿vale?, es que por escrito la autoridad sanitaria certifique que el agua está contaminada, o no lo está, exactamente para el consumo, como dijeron en un principio, para que el Ayuntamiento pueda dirigirse de manera vía jurídica a pedir las responsabilidades a que hubiere lugar, pues a la aseguradora de la empresa o de la casa o de quien corresponda, para evidentemente pedirle las responsabilidades que en su caso determine la autoridad judicial. Pero mientras no se tenga ese documento oficial diciendo que efectivamente se ha producido contaminación, que el agua no se puede beber y que está causando un perjuicio, no podrá ejercitar las acciones legales ante las aseguradoras o ante quien corresponda. Más cosas, más de 1.800 firmas se han entregado ya en la delegación de la Junta de Guadalajara para denunciar el cierre de camas de los meses de verano y los recortes del Gobierno regional en sanidad en el Hospital Universitario. Aseguran desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que estas medidas están perjudicando gravemente a los trabajadores, pero sobre todo a los pacientes, que son quienes sufren directamente las consecuencias de las medidas adoptadas. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha hecho entrega hoy de 1.800 firmas recogidas durante los meses de verano en el hall del Hospital Universitario de Guadalajara. Hasta que nos prohibieron recoger firmas. Por parte de la gerencia se mandaron a los vigilantes jurados para que no pudiéramos seguir recogiendo firmas. Quizá la cantidad de firmas recogidas no haya sido muy numerosa, pero sí tienen un valor importante, ya que se ha informado a cada una de las personas. Cada firma que se hizo fue a través de una charla con cada ciudadano, se le leyó más o menos la historia y tal. Eso tiene un valor, digamos, de información tremenda, no tanto, puede ser que el número no sea el importante, pero tiene la importancia de que cada ciudadano que ha firmado aquí ha sido informado de todos los recortes que en estos últimos 2 años se han producido en la sanidad pública aquí en Guadalajara. La principal denuncia de la plataforma es el cierre de camas del Hospital Universitario durante los meses de verano, una medida que advierten que en provincias como la nuestra tiene consecuencias muy negativas. El recortar las camas en verano, en una zona como es Guadalajara, cuyos pueblos de alrededor están muy sujetos a vecinos de segunda vivienda, pues supone que es al revés, que no es que precisamente en verano se baje el número de usuarios de la sanidad pública, del hospital, ¿no?, sino que es al contrario. Y ante eso la respuesta pues no puede ser en ningún caso el recorte de personal y el cierre de las camas, ¿no? Perjuicios para los pacientes y para los trabajadores, ya que según denuncian desde esta plataforma, las medidas adoptadas en materia de sanidad suponen un ataque hacia los trabajadores, que tienen que hacer más con menos. Con unos recortes que hace que fundamentalmente no se puedan atender las cosas, toda la situación del hospital como debe ser, ¿no? Aseguran que esta iniciativa surgió tras ver el cabreo de los pacientes en los meses de verano por el cierre de las camas.
El Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre el anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria a través del cual se persigue un doble objetivo. Por un lado, se dotará a los ciudadanos de instrumentos eficaces que les den seguridad jurídica y por otro, se hablará con los jueces de determinadas tareas. Alguno de los cambios que se introducen es el aumento de los 14 a los 16 años para contraer matrimonio y posibilidad de que los notarios celebren matrimonios. Tras los últimos acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros, el senador por Guadalajara, Juan Antonio de las Heras, ha destacado el estudio realizado sobre un informe del anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria, a través del cual se persigue agilizar la justicia y hacerla más segura y sencilla para los ciudadanos. Entre las nuevas modificaciones se encuentra el aumento de edad de 14 a 16 años para contraer matrimonio. Además, los notarios podrán celebrar matrimonios y tramitar divorcios. El Ministerio de Justicia pretende que se beneficien de ella más de 50.000 ciudadanos, casos en los que existe acuerdo entre las partes y que ahorrará un importante trámite administrativo en todos los juzgados de España. También se van a producir modificaciones en el caso de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo e igualmente con esta ley el Ministerio de Justicia pretende que haya una mayor seguridad jurídica para todos los ciudadanos y descongestionar los ya de por sí congestionados juzgados. Desde el Partido Popular también han dado cuenta del buen funcionamiento del Departamento de Compras Centralizadas, con el que aseguran que se ha conseguido un ahorro de más de 300.000 euros. Pretendía mejorar la eficiencia del sistema sanitario, homogeneizar los productos sanitarios y dotar al sistema sanitario español de una mayor cohesión y coordinación y, de paso, como ya se ha constatado, durante los meses de septiembre y octubre se ha obtenido un ahorro de, como les decía antes, he dicho 330 millones de euros. De las Heras también ha repasado algunos asuntos de actualidad, como el primer paso que ya se ha dado para la puesta en marcha de la reforma de la administración local, con el debate de las enmiendas. Otro de los asuntos sobre los que ha hablado el senador del Partido Popular y también la diputada nacional del Partido Socialista a preguntas de los medios de comunicación ha sido sobre la sorpresiva pregunta de Magdalena Valerio al Ministerio de Medio Ambiente sobre cómo influye la ley de costas en la provincia de Guadalajara. Esto es lo que se dice desde el Partido Popular y también desde el Partido Socialista, donde la propia Valerio se ha defendido hoy de su gran equivocación. Preguntar por la afectación de la ley de costas en la provincia de Guadalajara y sobre todo la contestación que ha recibido por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pues lo dice bien a las claras. No sé si será una metedura de pata o simplemente que podía pensar que el mar de Castilla pues estaba y está en la provincia de Guadalajara, pero claro, no le afecta la ley de costas. Cuando uno trabaja y trabaja, creo que razonablemente bien y bastante, pues de vez en cuando puede meter la pata como lo he hecho yo en esta ocasión. Así que yo tomo nota del error, no va a volver a suceder. Esa pregunta se me ha colado entre muchísimas preguntas que estoy haciendo al Gobierno y bueno, pues nada, intento relativizar porque evidentemente por un error de este tipo, que por cierto, un error que yo lamento, porque no quiero que nadie piense que no me tomo con seriedad mi trabajo parlamentario. De las 362 preguntas que les he hecho, he metido la pata en una y pido disculpas. Pero esa metedura de pata, además, que se me ha ido antes de la cabeza lo que iba a decir, esa metedura de pata, ¿vale?, la estoy sufriendo yo, pero por suerte no la está sufriendo ningún ciudadano, ninguna ciudadana. O sea, porque lo peor son aquellos que no es que metan la pata con las preguntas, sino que es que están metiendo la pata con sus decisiones políticas que están siendo totalmente dañinas para miles y millones de ciudadanos en este país. Y terminamos con buen sabor de boca porque este fin de semana Guadalajara viajó al pasado, concretamente a la época de Don Juan Tenorio, ya que la obra de José Zorrilla fue representada como cada año en nuestra ciudad. En su 23ª edición se puede decir que sigue gozando de mucho éxito, y no solo en cuanto a público, sino también a la participación de 126 actores, un número que no se había conseguido hasta la fecha. Este fin de semana tuvo lugar la tradicional representación del Don Juan Tenorio por los principales monumentos de nuestra ciudad. La noche del viernes y el sábado, los que quisieron, y fueron muchos, pudieron disfrutar de esta obra que escribió en 1844 José Zorrilla, una obra que a día de hoy sigue teniendo el mismo éxito que cuando se publicó. Muchos son los que cada año esperan el mítico «Cuán gritan esos malditos» con el que empieza la obra, que ya va por su 23ª representación en nuestra ciudad.
Los escenarios se han mantenido igual, salvo en el caso de la hostelería del Laurel, que este año se ha trasladado a la capilla de Luis de Lucena debido a las obras del eje cultural. Por lo demás, el Palacio de la Cotilla y el Palacio del Infantado, entre otros, sirvieron de escenario para esta obra. Este año ha sido en el que más actores han participado. A las órdenes de la también actriz Abigail Tomei se han puesto 126 actores. La directora además dijo que siempre se intenta que todo el que quiera pueda participar. En los papeles protagonistas hubo un cambio. Ana Gutiérrez se puso en la piel de Doña Inés y Pedro García Chaín en la de Don Juan. Aunque los veteranos Julia Piera y Juan Carlos Naya dieron vida a estos dos personajes ya de adultos. También se contó con la colaboración de viejos amigos del Don Juan, como los tambores de la Cofradía de la Pasión del Señor, la coral polifónica La Esperanza, el grupo de música tradicional castellana de José Antonio Alonso o los gaiteros de Mirasierra. Como novedad se pudo disfrutar del grupo folk Las Colmenas. Sin duda el Tenorio ya es uno de los eventos marcados a fuego en el calendario de nuestra ciudad. Además, el Tenorio mendocino es ya una fiesta de interés turístico regional.